Vamos a hablar de las cosas imprescindibles en nuestro botiquín. ERA ofrece este espacio. Pues en ocasiones surgen problemas imprevistos, accidentes que implican una actuación rápida. Siempre que nuestro animal tenga un problema de salud, hay que acudir rápidamente al veterinario, pero en ciertas ocasiones hemos de viajar con un pequeño botiquín en el que poder dar o poder auxiliar en estos primeros momentos en los que puede haber alguna situación que ponga en riesgo la salud de nuestro animal. Marc se ha venido aquí con el botiquín y Marc, a ver, más o menos vamos a analizar un poco con qué viajas tú normalmente. Bueno, vemos unos guantes. Bueno, siempre está bien que vayamos a tocar cualquier cosa en el animal, incluso limpiar unas cacas o tener contacto con algún fluido o boca o con algo de sangre. Está súper bien que llevemos unos guantes para no estar en contacto nosotros, así que los guantes fundamentales en nuestro botiquín. Perfecto, vamos a ver qué más tienes. Bueno, gasas que yo creo, mira, te veo aquí, gasas con agua oxigenada, pues fenomenal. Vamos a hablar de las heridas, pues cortes con un cristal en una almohadilla o se pelean con otro animal que de repente les muerde, o incluso nos vemos muy frecuentemente con problemas de arrancamientos de uñas, que eso a veces lo vemos, el perrito se queda atrapado a la pata y de repente se arranca una uña o se da un golpe y se levanta una uña. Bueno, hemos de decir que el agua oxigenada es uno de los desinfectantes que mejor cortan el sangrado en un animal o incluso en una persona. Por tanto, las gasas con presión impregnadas en agua oxigenada en el sitio donde se haya hecho el corte nos van a ayudar a controlar ese sangrado. Y veo además también que nos lo traes con un vendaje. Pues perfecto. Yo no sé si te ha pasado alguna vez en TOR o lo llevas simplemente por buena costumbre. Sí, una vez cuando se peleó con el gato, le hizo una rascada aquí y le salió sangre. Y lo primero que le pusimos fue agua oxigenada con una gasa. Y después al final le pusimos un vendaje para que no se le acabara de infectar con algún virus que haya por el aire. Vale. Bueno, la atención primaria está muy bien hacerla sobre todo cuando hay sangre con agua oxigenada, pero también tenemos otro desinfectante que está muy bien para que no haya infecciones en el futuro, que es clorexidina. Parecida a la cristalmina de personas, es el mismo principio activo. Y la cristalmina también tiene un poder desinfectante muy importante. Y es verdad que hay estos productos, o que es muy bueno tener estos productos dentro de nuestro botiquín para hacer esa atención primaria. El vendaje está muy bien, sobre todo ya incluso hasta en problemas más graves, cuando se hubiera tenido una caída muy grande o, por ejemplo, pudiéramos sospechar que se hubiera roto algún hueso, roto alguna pata, hacer un primer vendaje que impida al perrito apoyar y que un poco le mantenga alineado incluso estas extremidades. Es muy importante que la medicación siempre la prescriba un veterinario. Vemos a diario prácticamente problemas de salud derivados de haberle dado antiinflamatorios o medicación de persona a un perrito. Por tanto, nunca mediquéis con medicación de humanos o incluso cualquier tipo de medicación que no haya estado prescrita o supervista por un veterinario. Puede ser realmente tóxica, incluso puede ser mortal para un perrito, fundamentalmente además perrito de pequeño tamaño, donde pues por pesos evidentemente no es compatible, pero además es que hay algunos productos de humana, fundamentalmente antiinflamatorios, que utilizamos nosotros muy comúnmente, que cuando se las administramos a los perros puede tener unas consecuencias muy graves para su salud. Bueno, utilizaremos el agua oxigenada fundamentalmente para heridas sangrantes, heridas que tienen sangre y que implican cortar la sangre de un modo más o menos eficaz y rápido. Utilizaremos como antiséptico la clorexidina como antiséptico general para evitar que esas heridas se nos infecten. Todas las heridas siempre fundamental llevar unos guantes, todas las heridas y todo el manejo que tenga que ver con líquidos o excreciones del perro, siempre lo manejaremos con unos guantes que nos proteja del contacto directo. Fundamental, las vendas, en el caso de que tengamos o podamos tener fracturas, patas rotas o incluso tengamos que poner un vendaje compresivo en el que parar el sangrado.
Y las gasas de limpieza, importantísimo. Nos vale para limpiar cualquier tipo de superficie, ya sea mojadas en suero, mojadas con agua oxigenada o mojadas con un desinfectante para limpiar heridas o limpiar cualquier excreción o cualquier sangrado que pueda tener el animal. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.